a través de nuestro WhatsApp acá en cabina o también al número de nuestro hermano William. Y si no, bueno, usted si quiere reportar al número también, al número del 6384-2309, ahí también estaremos leyéndole su respectivo mensaje. Así que saludos, buenos días. Vamos a dejarlo ya a nuestro hermano William con ese mensaje positivo. Solamente usted busque la Biblia y lleve la lectura. Buenos días, hermano William. Amén, hermano Randy. Muchas gracias, varón. Dios te bendiga grande y poderosamente. Igualmente, Dios bendiga a todos los que laboran aquí en esta emisora, La Exitosa de Panamá. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Y Dios bendiga a cada amigo, a cada hermano, a cada persona que todos los domingos siguen este programa. Este programa Domingo de Alabanza, este programa lleno de amor, lleno de poder, con un mensaje a tu conciencia, con un mensaje a tu corazón y con un mensaje de salvación, la cual trae solución para tu vida. Dios te bendiga grandemente. Le saluda el hermano William González para Panamá y para el mundo entero. Dios me los bendiga. Hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios, así como decía el hermano Randy. Vamos a estar estudiando Romanos capítulo 7, versículo 7 hasta el versículo 25. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Gracias Jesús por tu santa y bendita palabra, que es el pan para el mundo entero, el pan espiritual que nos conduce a toda verdad. Gracias Jesús.
Hermanos, vamos a profundizar lo que decía San Pablo, el pecado que mora en mí. Amén. Vemos algo. Pablo habla sobre la ley y el pecado. Amén. Vamos al versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. No, la ley no es pecado, hermano. Amén. Porque si la ley fuera sido pecado, Dios no hubiera puesto la ley a Moisés. Pero a consecuencia de la ley, el hombre conoció el pecado y conoció la muerte. Amén. La ley no restituía, la ley no sanaba, la ley no redimía, la ley no salvaba. Amén. Amén. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Pablo dice que él no conoció el pecado sino fue a través de la ley. Ejemplo, Adán y Eva no conocieron el pecado hasta el momento que desobedecieron. Tal vez el fruto que Eva y Adán comieron no estaba maldito. Amén. Pudo haber sido ese fruto, pudo haber sido una papaya, pudo haber sido un aguacate. El pecado está en la desobediencia de Dios con el hombre. Amén. ¿Y cómo entraron y conocieron el pecado? Porque Dios le estipuló un no. Si Dios no le hubiera dicho a Eva, no comas de esa manzana, y ella hubiera comido, ella no hubiera pecado. Amén. El problema está en la desobediencia. Cuando se conoció que era malo, cuando Dios dijo, no coman eso. Amén. En el momento que Dios te dice a ti, no hagas esto, que es malo, a mí no me agrada, y tú lo haces, entras en pecado, y después del pecado, la muerte, dice la palabra. Amén. La Biblia dice, porque la rebeldía, la desobediencia, concibió el pecado, y el pecado engendró la muerte. Hay una cadena. Cuando nosotros practicamos el pecado, hermano, se desata una cadena de maldición en nuestras vidas. Había la maldición de Adán y Eva. Esta maldición causó en ellos rebeldía y después causó la muerte, muerte natural y muerte eterna. Porque Dios no hizo al hombre y a la mujer para que murieran. Dios no lo hizo. Dios los hizo a su imagen y semejanza para que fuéramos eternos. Por a consecuencia del pecado y la rebeldía, fueron cortados los días de vida en la tierra. Recordemos la antigüedad, Matusalén, ¿verdad? Los hombres que vivieron tantos años, todavía traían el cordón genético de vida dentro de ellos. Pero a medida que el hombre fue pecando, Dios le fue cortando el tiempo de vida. Entonces, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Si la ley de Moisés no hubiera dicho, no codiciarás, el pueblo estuviera codiciando y no hubiera sido pecado. Pero en el momento que la ley dice, no codiciarás, y la gente codicia, es pecado. Amén. En el momento que nosotros hacemos dentro de nosotros lo que a Dios no le agrada, entramos en pecado. Y hay una lucha grande, amigo que me escuchas, hay una lucha grande entre tu espíritu y tu cuerpo. Recordemos que tenemos un espíritu dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo. Y ese espíritu es el aliento de Dios. Ese espíritu viene del cielo. Tu cuerpo no viene del cielo. Tu cuerpo viene de la tierra. Recordemos que Dios hizo al hombre de la tierra. Amén. Por eso hay un mandato que dice que del polvo eres y al polvo volverás. De por ley divina, tú tienes que morir y dejar este cuerpo en la tierra que se convierte en polvo, porque si Dios lo dijo, así lo hace. Amén. Entonces, pero en ese cuerpo Dios sopló su aliento de vida. Ese es el alma que tú tienes, ese es tu espíritu. Y mientras tú tengas eso, ese espíritu, esa alma va a querer buscar las cosas de Dios. Va a querer serle fiel a Dios. Ese espíritu va a querer ser obediente a Dios. Pero tu cuerpo va a querer desobedecer. Tu cuerpo va a querer hacer las cosas de la tierra. Tu cuerpo va a querer deleitarse en los pecados de la tierra porque es de carne, es cuerpo y es débil.
Sin embargo, el espíritu es fuerte porque viene de lo más profundo, del interno de Dios para tu vida. Y empieza la lucha, hermano. La lucha más grande que usted tiene es contra su propio cuerpo. Amén. La Biblia dice que el espíritu quiere, mas la carne es débil. Por eso Pablo dice, por eso el título se llama El pecado que mora en mí. Dice del 15 en adelante, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Amén. Pablo tenía una lucha. Él decía, yo hago lo que yo no quiero. Lo que yo quiero hacer no lo hago. En cambio hago lo que yo no quiero. Hay una lucha, hermano, entre el espíritu y el cuerpo. Amén. Siempre va a haber esa lucha. El cuerpo va a querer las cosas terrenales porque el cuerpo es terrenal. El cuerpo no es celestial. Por eso les dije que Dios hizo a Adán, al hombre, de la tierra. No lo hizo del cielo. No escogió una partícula del cielo para hacer al hombre. Lo hizo de la tierra, del polvo. Por eso el hombre siempre va a tener la tendencia, la costumbre, la mala costumbre de buscar las cosas terrenales, todo lo que es de la tierra y no buscar las cosas celestiales. Sin embargo, nuestro espíritu, nuestra alma, que es el aliento de Dios, el soplo de Dios, que salió de lo interno de Dios, ese espíritu siempre va a tener hambre y sed de buscar las cosas de Dios. Amén. Por el cuerpo va a decir, no, no lo hagas. Mejor a esto que a mí me agrada. Mejor vamos a tomar cerveza, que esto es mejor. Aunque tu espíritu te hable y te diga, no lo hagas, que es pecado y trae malas consecuencias, el cuerpo va a vencer al espíritu. ¿Por qué? Porque eres más carnal que espiritual, lastimosamente. A veces tú dices, mañana domingo voy a ir a la iglesia. Y amanece hoy domingo y dice la carne, dice tu cuerpo, no hombre, tú estás cansado. Acuéstate a descansar porque te llega toda la semana que es un solo trajín. Y el espíritu empieza a hablarte, anda a la iglesia, busca la manifestación de Dios, busca la manifestación del Espíritu Santo, porque el espíritu, el alma quiere alimentarse, hermano. El alma y el espíritu tienen una necesidad de comer, de alimentarse. Así como tu cuerpo tiene la necesidad de comer, porque si no comes, te desnutre, te adelgaza y te puedes morir. Por el cuerpo sí lo escuchamos y al espíritu no lo escuchamos. Qué triste, hermano, que el poder de la carne tenga más poder que tu espíritu. Amén. Y a la carne sí le concedemos todos los deseos y todas las peticiones que la carne quiere. En cambio, las peticiones y los deseos que tu espíritu quiere, que tu alma necesita, tú se las niegas, porque el poder de tu cuerpo es más fuerte y más poderoso que el poder de tu espíritu. Cuando tú ves esto reflejado en ti, amigo oyente, amén, se da a notar de que tú eres más carnal que espiritual. Aunque tú digas que eres un cristiano, el poder de tu cuerpo es más poderoso y más grande que el poder de tu espíritu. Y es triste, da lástima escuchar esto, porque Dios nos ha llamado para pelear la buena batalla de la fe, la batalla que está en Efesios 6 del 10 al 17, donde dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las regiones celestes. Amén. Ahí vamos a ver el llamado, el propósito que Dios tiene para con cada ser humano. Pero cuando tú tienes hambre en la mañana, te levantas de la cama, de una vez corres a buscar el desayuno. Y al mediodía tu cuerpo dice, oye, dame comida, fulanito de tal, ya son las 12. Tú corres y si no hay comida vas a un restaurante y si no tienes dinero, tú consigues prestado o haces lo que sea, porque tu cuerpo te está anunciando que necesita comida. Y si viene la cena, lo mismo, y todos los días lo mismo. Y si en la noche estás despierto, te da ganas de levantarte, abrir la nevera y picar algo.
¿Por qué? Porque estás escuchando, amén, la información de tu cuerpo y te está diciendo que tiene hambre. Pero cuando tú escuchas la voz de tu espíritu, que es el soplo de Dios en tu vida, a ese lo omite, a ese no le haces caso porque tú no lo ves. Yo te voy a decir algo, amigo. Tienes que nutrir, tienes que alimentar tu espíritu, tienes que alimentar tu alma, porque nosotros fuimos hechos de cuerpo, de alma y de espíritu. Y cuando tú te dedicas a nutrir y a obedecer tu cuerpo, amén, y no tu espíritu ni tu alma, tú estás solamente dedicándole a tu cuerpo, que conforma un 33.3% de tu vida, y tu espíritu está raquítico, no lo alimenta. A tu espíritu tienes que darle palabra de Dios, tienes que ir a la iglesia a buscar la presencia de Jesús, a buscar el fuego del Espíritu Santo, porque la pelea que tú tienes no es contra tu carne, contra tu vecino, no es contra tu hermano, es contra el diablo, contra huestes espirituales de maldad. Y si tu espíritu está raquítico, no lo alimentas, tenlo por seguro que el diablo, a través de cualquier demonio, del demonio de la gula, amén, de cualquier brujería, te va a tumbar, te va a ganar la pelea, porque eres más carnal que espiritual. Y empieza la lucha dentro de ti. Y el espíritu empieza a decirte: yo quiero ir a la iglesia, quiero leer la Biblia, quiero que me enseñen, y quiero. Y tal vez los primeros días de prueba tú obedeces, tú vas a la iglesia, pero cuando ya la prueba pasa, la necesidad del problema pasó, la manifestación satánica pasó en tu vida, ya te olvidas de Dios, ya tu carne te dice, o el diablo a través de tu carne te dice: ya tú no necesitas de Dios, ya no vayas a la iglesia, ahora busca el baile, busca la cerveza, busca la droga, vuelve y busca la fornicación, busca la lujuria, porque eso sí agrada. Claro que sí, agrada para tu cuerpo, pero a tu espíritu le desagrada. Hermanos, cuando nosotros pecamos, la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros entramos en pecado, ¿usted qué cree que hace el Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista y se va. Porque el Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo mentiroso, en un cuerpo que practica la hechicería, en un cuerpo que hace trabajo de brujería y lleva la hechicería a otra persona para hacerle daño. Amén. Aunque tu boca diga que tú eres de Dios, tú bien sabes que tu alma es del diablo. Y si no te arrepientes, el día que mueres vas a pasar la eternidad en el infierno. Amén. Y agradece que te lo estoy diciendo, porque todavía tienes vida, tienes tiempo para arrepentirte y no sigas ese camino de muerte eterna, en la cual el diablo te tiene conducido. Por eso el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Y dice: y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Amén. Pablo se da cuenta que él hacía lo que no quería hacer. Y a veces, amigo oyente, tú haces lo que tú no quieres hacer. Tú sabes que lo que estás haciendo es malo, pero tú lo sigues haciendo, porque el pecado mora en tu vida. Tú sabes que fornicar es malo, que a Dios no le agrada, pero tú lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque el pecado mora en ti. Tú sabes que libar licor es malo, amén, y lo haces. ¿Por qué? Porque el pecado mora en tu vida. Amén. Amén. Y cuando el pecado mora en tu vida, amigo oyente, Dios no está en tu vida, sino está el pecado, está el diablo. Y el diablo empieza como buen pescador a tirarte la cuerda. Tú agarras el anzuelo, agarras la carnada, y tú dices: ¿qué pecado más bueno? No me genera ninguna mala consecuencia. Estoy pecando, estoy emborrachándome, estoy con la mujer que no es mía. Dirá la mujer: yo estoy con el hombre que no es mío. Estoy en la droga, estoy robando y no me pasa nada, nada me pasa.
¿Sabes qué, hermano? ¿Por qué no te pasa nada? Porque Dios es lento para la ira. Si Dios no fuera lento para la ira, amén, que fuera como en el tiempo de la ley de Moisés, que lo que tú pecas tú lo pagas, pero gracias que ya la ley fue abolida, gracias que ya la ley no existe, eso lo dice en Romanos 10:4, porque dice que el fin de la ley es Jesucristo, amén. Si hubiéramos vivido en la época de la ley, aunque hay muchos que la viven, amén, por lastimosamente el que vive la ley o parte de la ley se suelta de Jesucristo, no puede vivir en Cristo, porque usted no puede vivir dos leyes a la vez. Usted no puede vivir con Cristo y puede vivir con el pecado. Vive con uno o vive con el otro. Por eso Gálatas 5:4 dice que el que se justifica por la ley se ha soltado de Cristo. Amén. Aunque usted repita como un papagayo que usted es de Cristo y hace lo que Cristo quiere, pero usted lo dice, no lo cumple, no obedece, no se somete a Jesucristo. Amén. Y da lástima. Entonces, gracias que Cristo vino, finalizó la ley, abolió la ley, ya la ley no existió más, ya la ley no te salva, no hay redención en la ley, amén, sino en Jesucristo que murió y derramó su sangre para que a través de la sangre de Cristo tú alcances perdón de pecado, alcances vida eterna, amén. Ahora cualquiera mata y Dios le perdona sus pecados y va al cielo. Cualquier violador viola y se arrepiente de sus pecados y Dios lo lava con su sangre y va al cielo. En la antigüedad el que pecaba no había redención, porque Cristo no había venido al mundo, Cristo no había derramado su sangre para perdón de pecado. Ahora vemos que hay vida. El pecador tiene oportunidad de arrepentirse, siempre y cuando reconoce sus pecados, se arrepiente de todo corazón y Dios lo perdona. ¿Y sabe qué? También tiene derecho a la vida eterna, porque todos fuimos pecadores, pero ahora somos pecadores arrepentidos. Ya no somos pecadores que vivimos en el pecado, ahora somos pecadores arrepentidos. Amén. Pero qué triste que tú te creas cristiano, hijo de Dios, y sigas practicando la mentira, que sigas practicando el engaño. Qué triste para ti, no para Dios, porque ya Dios está en el cielo, en su gloria. La tristeza es para ti, que vas a perder tu salvación y tu vida eterna, y te vas a ir para el infierno, lastimosamente, y no aprovechas la oportunidad de salvación que Dios te está dando, sino que estás escogiendo el infierno. Y ese infierno, hermano, qué triste, que está en Apocalipsis 21:8, puedes buscarlo, para los que dicen que el infierno no existe. El diablo lo tiene hipnotizado, lo tiene bajo una gran mentira, para que sigan pecando, sigan guardando la ley, sigan guardando el sábado, sigan tomando licor, sigan pecando y haciéndole creer que están haciendo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué venda mágica le tiene el diablo? Hermano, sálete del engaño, sálete del pecado, aprovecha ahora que tienes vida, aprovecha que puedes arrepentirte de tu pecado, aprovecha que Dios te está dando la oportunidad, te ha regalado la sangre de su Hijo Jesucristo para que te lave de todo pecado, y en el momento que eres lavado eres perdonado, amén, y ya tienes derecho de perdón y de arrepentimiento y de vida eterna. Dios te da ese derecho, y si te da ese derecho tienes que aprovecharlo. No eche a la basura, no tira en el suelo la gran oportunidad que Dios nos está dando, que es a través de su sangre. Pero ¿sabes qué? Vas a tener aún después que eres cristiano, aún después que ya llega la salvación a tu alma, vas a ver el pecado, ese demonio que se llama Satanás, que induce tu carne para que busque los deleites carnales, porque va a empezar la lucha entre tu espíritu y tu carne. El espíritu va a querer buscar de Dios, ir a la iglesia, orar, ayunar, alabar, leer la Biblia, buscar conocimiento de Dios. Va a querer apartarte del mal. Amén. Tu espíritu va a querer hacer lo que Dios le manda porque es espiritual, pero tu carne va a tener una lucha. Va a decir, no, a mí la cerveza me gusta, las mujeres ajenas me gustan, la droga me encanta, robar me encanta, los juegos de azar y los juegos de tarot me encanta. Empieza la carne a buscar lo que es el pecado
Y empieza Dios a través de tu espíritu a manifestarse y a contristarse. Y muchas veces tú sientes una tristeza dentro de ti porque hiciste algo incorrecto. Amén. Y no es la conciencia, es tu espíritu. Porque tu espíritu siempre va a querer las cosas de Dios. Y va a haber esa lucha. Y va a haber ese pecado. Entonces el pecado tiene un poder muy grande. El pecado dentro de las personas tiene un poder. Y dice 1 Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Ya se está dando cuenta por qué Jesucristo vino a finalizar la ley. ¿Por qué Jesucristo vino a finalizar la ley en Romanos 10:4? Amén. Y en Gálatas 5:4. Y en Gálatas 3:19. ¿Por qué los evangélicos no guardamos el sábado, no guardamos la ley, no practicamos el pecado? Amén. A veces pensamos que el pecado solamente no tomar cerveza. No, el pecado es hacer toda aquella cosa que Dios no te manda hacer. Amén. Si Jesucristo finalizó la ley, finalizó el sábado y tú lo sigues guardando, simplemente entras en una fornicación espiritual con el pecado y entras en rebeldía y desobediencia con Dios, porque Dios está diciendo que ya el fin de la ley terminó. Ahora empieza el tiempo de la gracia, el tiempo de Cristo. Y lastimosamente hay personas que están tirando la sangre de Cristo por la borda y no están aprovechando la oportunidad de arrepentimiento. Y después que mueren, hermano, les va a pasar como Lázaro, que quiere un arrepentimiento y ya es tarde. Hermano, después de muerto, escúchame bien, no hay oportunidad. Porque la Biblia dice que está determinado para el hombre que muera una sola vez y después el gran juicio. Viene un gran juicio después, hermano, y si tú no aprovechas ahora que estás en vida, después va a ser lloro y lamento en el lago de fuego. Cuando tú estás en la tierra, ese pecado que mora en ti te va a producir muerte, te va a producir enfermedad, te va a producir todo lo malo, va a producir malos deseos, te va a producir una atracción hacia el mal, una atracción hacia el pecado, como estaba repitiendo anteriormente. El pecado siempre te va a engañar, porque el pecado nunca te va a mostrar la verdad. Vean ustedes las propagandas que hacen las cervecerías, los licores. Ponen una muchacha en paños menores muy linda. ¿Por qué cuando hacen una propaganda de la cerveza o una botella de licor no ponen los borrachos tirados por la cuneta? No ponen un borracho pegándole a la mujer, maltratándola. ¿Por qué no ponen a un borracho desobedeciéndole a los policías? ¿Por qué no ponen la verdad, la verdadera imagen de lo que es el pecado? Porque el pecado es engañoso. Y si pusieran la verdadera imagen, nadie iría al pecado. Así mismo es el infierno. El diablo pone propaganda en la tierra del infierno, que es todo el pecado deleitoso, pero al final es como el borracho que cae en la cuneta. Queda el infierno. Amén. Y seguimos viendo que el pecado es destructivo, te va a dañar. El pecado te trae conflicto. Amén. El pecado te va a traer la lucha entre el espíritu y la carne. El pecado te va a traer una incapacidad. Amén. Que aunque tú estás preparado, el pecado te va a decir, tú no estás preparado. Tú no puedes emprender este trabajo. Tú no puedes desenvolverte en la sociedad. Tú no puedes hacer este negocio. Y tú no puedes, y tú no puedes, y tú no puedes. Y el espíritu te dice, tú puedes y tú puedes. Pero le haces más casos a la carne, que es el diablo, que habla a través de tu carne, y te sientes incapaz, te sientes incapacitado. Amén. El que es pecador es esclavo del diablo, es esclavo de Satanás. Eso lo dicen en Juan 8:34 y en Hechos 8:23. Todo el que practica el pecado es del diablo. Y otra cosa, hermano, para finalizar, que el tiempo está corriendo y se está terminando. Todo el que es pecador va hacia abajo, va para pique, no va para arriba. No va para arriba ni después que se muere, ni en vida tampoco. Todo el que practica el pecado, hermano, va a entrar en tristeza, en soledad, en depresión, va a entrar en problemas familiares. El amor huye de él porque el amor es de Dios, no es del diablo. Y entra en una serie de cosas y una serie de luchas que decía el apóstol Pablo. Por eso decía, el pecado que mora en mí. Amigo oyente,
Si tú te has sentido reflejado en esta palabra en el día de hoy, yo te voy a hacer una invitación. Repite conmigo. Jesús de Nazaret, gracias por tu palabra, porque ha sido el espejo de mi vida, el espejo de aquí, de la tierra, el espejo de mi diario vivir. Yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Yo quiero hacer el bien, pero hago el pecado. Hago lo que no quiero, mas no hago lo que yo debo de hacer, lo que yo quiero. Jesús de Nazaret, tengo una fuerza dentro de mí que está luchando conmigo mismo. Ahora yo te pido, Jesucristo, que tú me ayudes, Jesús. Perdóname todos mis pecados, Cristo de la gloria. Lávame con tu sangre, Jesús. Rejuvenéceme, porque el enemigo, el diablo, ha venido solamente a robarme la salud, a robarme la paz, a robarme el dinero, a robarme el amor, a robarme la salvación y la libertad. Ahora, Jesús de Nazaret, perdóname. Anota mi nombre en el libro de la vida, Cristo de la gloria. Porque si yo llego a morir hoy o mañana, yo quiero irme para el cielo. Y la única manera de ir al cielo es a través de tu Hijo Jesucristo. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Y todo aquel que desecha a Jesucristo, desecha la salvación. Jesús de Nazaret, gracias por perdonar todos mis pecados y lavarme con tu sangre preciosa. Ahora, Jesús, déjame más blanco que la lana. Yo te prometo ir a una iglesia evangélica donde me digan la verdad, donde me muestren al Dios vivo y verdadero. Quiero ayunar, quiero orar, quiero leer la Biblia. Dame fuerza, Jesús de Nazaret. Y apártame, Cristo, en la gloria, de todo deseo pecaminoso. Apártame de ese pecado que mora en mí y que me induce a hacer lo que yo no quiero hacer, Jesús. Ahora, Espíritu Santo de Dios, dame a fuerza para yo hacer lo que sí quiero hacer, para yo hacer lo que a ti te agrada, Jesús. Dame las fuerzas, Jesús, porque estoy perdiendo mi matrimonio, estoy perdiendo mi salvación, estoy perdiendo mi trabajo, estoy perdiendo mis amigos, y eso lo está causando el diablo, y siento que voy para pique, no tengo redención. Padre Santo, gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia y tu gran perdón. Gracias, Jesús. Amén. Amigos, si tú repetiste esta oración, ya tú eres salvo, ya la salvación ha llegado a tu corazón. Ahora yo te aconsejo, busca la Biblia, lee la Biblia, empieza con el Nuevo Testamento y anda a una iglesia evangélica. Dios te bendiga, te amo mucho en el amor de Cristo. Se despide el hermano William González. Bendiciones.